Estamos, Romanos capítulo 16, estamos finalizando esta carta. Vamos a leer ahora una parte y hemos hecho un largo recorrido durante todo el año pasado prácticamente, aunque hubo interrupciones, donde nosotros hemos conocido más que todo, en primer lugar, lo que es el evangelio, lo que he llamado el mini evangelio, el evangelio corto, que tú puedes predicar, digamos, a una persona que solamente por un instante veas la persona. ¿Se recuerdan que una de las frases que representa el mini evangelio es Cristo murió por mis pecados? Cristo murió por mis pecados. Eso ya es el mini evangelio y el que lo cree es salvo, dice la palabra. Amén. El que lo cree, el que se lo toma para él mismo, eso es para mí, el que lo confía en eso, el que lo toma, entonces es salvo. Pero el apóstol Pablo le pareció bien, justamente con este afán que él tenía, con ese deseo que él sentía de ir a visitar a esta iglesia en Roma, a estos hermanos en Roma, que estaba compuesto, esta iglesia, se recuerdan, en una parte de judíos, ¿no? Y otros de gentiles, todos creyentes en Cristo, de diferentes culturas, de diferente trasfondo, como nosotros decimos también, ¿no? Unos venían del judaísmo, que se han convertido a su Mesías, que era judío también, y otros venían del paganismo, de montones de divinidades y dioses, etcétera, etcétera, y se han unido a esta fe en el Mesías Jesucristo. Amén. Entonces Pablo sentía muy fuerte de visitar esta iglesia y de alguna forma también recibía el apoyo de esta iglesia para seguir avanzando en su misión que Jesús le había encomendado de llevar el evangelio por todas partes. Es decir, él sentía realmente como un gran deseo, él quería cumplir esto de ir hasta España, de predicar la palabra de Dios hasta España, de hecho hasta Portugal, lo que llamamos nosotros hoy día, la península hispánica, ibérica, mejor dicho, ¿no? Hasta ahí llegó el apóstol Pablo para predicar el evangelio y luego fue encarcelado nuevamente, donde encontró ya la muerte, donde fue ejecutado. Pero antes de esto, él sentía este fuerte deseo de visitar esta iglesia y escribe esta carta desde la ciudad de Corinto, más o menos en el año 57, 58 después de Cristo, ¿no? Y hemos ya compartido todo esto, todo el largo proceso que él escribe, y más que todo tuvo este gran deseo de compartir con ellos lo que es el evangelio de Jesucristo, lo que realmente es el fundamento y la base de nuestra fe. ¿No? ¿Quién es Jesucristo? ¿Para qué ha venido? ¿No? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué consecuencias trae eso a nuestras vidas cuando lo tomamos para nosotros? Cuando creemos en Jesucristo, ¿no? Y esas famosas palabras, lo que decía o lo que escribía Pablo ahí, donde dice, si tú crees en tu corazón que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces realmente bien condensado lo que es la fe y lo que es el creer que Él es el Señor y Él ha resucitado entre los muertos, que es el fundamento de la fe cristiana y es también la base para entrar al reino de Jesucristo y ser parte de Cristo y de Dios. Vayamos por favor al capítulo 16, por favor, donde podemos leer, y voy a leer de alguna manera rápida, hasta el verso 16, es toda una lista de saludos de personas que Pablo conocía personalmente, que él ha estado encontrándose en diferentes momentos, en diferentes lugares, ¿no? Y que fueron personas de alguna manera importantes en su ministerio, en su servicio, en sus viajes, en su estadía en diferentes lugares, y donde varios de ellos se encontraban en la iglesia de Roma o que ellos conocían o que iban a conocer. Entonces, el apóstol Pablo se pone aquí realmente de manera muy personal con varias y muchas personas y pone realmente todo el énfasis y todo el ímpetu y todo el cariño en esas palabras, donde Pablo con mucho esfuerzo, digamos, escribe eso, por decirlo así, que pienso que es adecuado y justo
que nosotros también podemos leerlo. Tal vez es un texto un poco, no es un texto que nosotros escogeríamos para nuestro devocional, digamos, ¿no? Porque son puros saludos, pero no son solamente saludos, sino realmente se puede reconocer esta cercanía y esta importancia que sentía Pablo con todas estas personas. Dice así en el versículo 1 al 16, por favor, donde dice lo siguiente. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Kencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con el boxeo santo. El ósculo santo dice aquí, ¿no? Así es. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y voy a aumentar versos 21 al 24, por favor. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, tal vez Lucas, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esos son los textos en la palabra donde uno se pregunta, ¿y qué predico aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, que ven para Pablo tanto cariño, que él manda saludos allá y él envía saludos también de algunas personas que están con él al final, ¿no? Pero, ¿qué puedo hablar aquí? ¿Qué puedo hablar aquí para nuestras vidas que nos sirva a nosotros en crecer en el Señor, en conocer más al Señor, ¿no? Creo que el Señor, es decir, el Espíritu Santo, le ha parecido bien, para expresarlo así como en Hechos dicen, ¿no? Le ha parecido bien que estas palabras también fuesen parte, como llamamos, del canon bíblico, de la palabra de Dios, de la escritura inspirada por Dios. Al Espíritu Santo le pareció estas palabras bien para que las leamos y hasta debemos tal vez entender hasta tal vez importantes palabras. Claro, nosotros de repente en la Biblia, cuando leemos las grandes o las largas genealogías, en este caso aquí una fila de saludos, casi todo el capítulo, puro saludo, 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 ¿no? Como digo, o sea, bonito para ellos, pero nosotros, ¿quién es Olimpas? ¿Quién es Junias? ¿Quién es Trófiso? Tal vez mencioné el nombre un poco mal incluso, ¿no? ¿Qué será?
Hay personas, reconocemos a través de la palabra de Dios, otros solo ahí aparecen y no sabemos nada de ellos. Solo lo que Pablo de repente en cortas palabras menciona. Hay una fábula de Esopo. Usted sabe lo que es una fábula, ¿no? Es un invento, no es algo real, ¿no? Y muchas veces una ilustración a través de animales. Quiero explicar eso para que no es algo real lo que voy a leer ahora, ¿no? Pero las fábulas tienen la característica que son moralejas, ¿no? Que nos enseñan algún valor humano, algún valor que podemos reconocer. Y creo que esta fábula de alguna manera expresa de lo que Pablo escribe aquí. Y la razón y el propósito por qué Pablo lo escribe todos estos largos saludos aquí y de muchas personas. Y también por qué al Espíritu Santo le pareció importante que esas palabras fuesen de la lectura obligatoria para nosotros como seguidores de Jesús. Esta fábula cuenta lo siguiente. Cuenta de 4 toros que estaban amenazados por un león, de tal suerte que estos se vieron obligados a emplear una técnica defensiva incuestionable. Cada vez que el rey de la selva, el león, rondaba cerca con aviesa intención de atacar, los 4 toros pegaban literalmente sus posaderas formando un círculo infranqueable de afilados cuernos. Cansado de derrotas, el león optó por dialogar con uno de los toros, diciéndole que el resto de sus compañeros le criticaban. La gota de la discordia hizo su efecto inmediato. Pronto fueron distanciándose unos de otros y creyeron que sobrevivirían independientemente. Resultado, el león fue merodeándose uno por uno a los toros. La cena está lista, ¿no? La estrategia se llama divide y vencerás. En las palabras bíblicas, lo que dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una pequeña fábula que muestra, ¿no? Mientras los toritos estaban juntos y se entendían y trabajaban juntos, eran invencibles, invencibles. Pero el león toma una estrategia. ¿Aquí qué hago? Yo tengo hambre, mi estómago me está demandando. Voy a desunirlos. ¿Y qué es la mejor forma? Unas palabritas por ahí, otras palabritas por allá, y le voy a mostrar que el otro no te quiere tanto como tú piensas, ¿no? Y voy a sembrar la discordia ahí entre ellos y la crítica, ¿no? Y entonces, claro, el otro ya, así, mirando el uno al otro, y se distanciaron. Final del cuento, como ustedes ya han escuchado, el león tuvo su gran cena, no solo de Navidad, sino junto de fin de año, y parece para todo el resto del año tenía su comida. Yo creo que la razón de Romanos 16 con tantos saludos es, ¿qué sería el apóstol Pablo sin sus colaboradores? ¿Qué sería Pablo si no existirían tantas personas que han estado muchas veces en silencio, en el fondo, apoyando su ministerio, su servicio, sus viajes? ¿Qué sería Pablo sin el apoyo de todas esas personas que él menciona y de muchas otras personas que no mencionan en esta carta porque tal vez no era relevante porque no los conocían? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, observamos que desde el inicio, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, disfrutaba los beneficios de ser parte de una comunidad. El título de esta prédica podemos colocarlo como que el Evangelio produce una comunidad, no solitarios. Amén. El Evangelio produce una comunidad. Así como que cuando una persona nace de nuevo y cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es un acto espiritual, ¿no es cierto? Involucra e incluye a esta persona ahora dentro, lo bautiza, dice Pablo, dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, el cristianismo solitario, por decirlo así, no es para nada, no solamente no es adecuado, sino no es nada del Evangelio, no es nada bíblico y lo peor, no funciona. Tarde o temprano va a venir este león o rugiente, lo que habla Pedro, y busca a quien devorar.
¿Y a cuál oveja puede devorar? La que se sale del rebaño. Mientras están ahí adentro, bajo el cuidado y bajo el cuidado del pastor también, del pastor estoy hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mientras nosotros estamos bajo el cuidado de Él y en la comunión unos con otros, la palabra nos promete incluso, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra nosotros. Amén. Pero si permitimos la desunión y la discordia y esto y lo otro, por eso Pablo ya había hablado incluso, ¿no? Soportáis a ellos, aquí, a estos, ¿no? Porque somos un cuerpo, somos una familia, mientras estamos juntos, entonces realmente somos invencibles por Él, por el Señor. Amén. Entonces, desde la conversión de Pablo, desde que este Saulo de Tarso se convirtió a Cristo, disfrutó y experimentó la importancia del cuerpo de Cristo y de la iglesia del Señor Jesucristo. Esta unión y esta comunidad unida por el Evangelio. ¿Se recuerdan cuando se convirtió Saulo de Tarso y en Damasco, o para llegar a Damasco, ya desde el inicio necesitaba de gente que le acompañasen hasta llegar a Damasco, porque él se quedó ciego, ¿se recuerdan? No podía caminar, se necesitaba ya otras manos que le toman la mano para demostrarle, mira Saulo, desde el primer día de su conversión, tú no puedes andar así solo. Tú necesitas a los demás. Mira cómo los necesitas. Ellos tenían que acompañarla hasta Damasco, hasta llegar a la ciudad. Luego hubo un Ananías, un discípulo de Cristo. El Señor Jesucristo lo involucró directamente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué era Ananías? Era un discípulo miedoso en el sentido que el Señor quería que Ananías le buscara a Saulo de Tarso. Claro que le infundía temor y miedo, ¿sí o no? Pero ese es este que está encarcelando a mis compañeros, yo me tengo que esconder. ¿Cómo me vas a mandar ahí? Pero mira, qué obediente fue Ananías y valiente. Y fue, y amó más la obra del Señor que su propia vida, su propio bienestar. Y va donde Saulo de Tarso, le dirige incluso, ¿no es cierto? Creo que con calle y con nombre y con número de calle, número de casa, algo así, ¿no? Más o menos así. Donde Ananías va, busca a Saulo de Tarso para orar por él y para bautizarlo. Luego Saulo de Tarso empezó a predicar directamente a Jesús el Señor en la ciudad de Damasco. Pero ya la gente empezó a enojarse contra él, todos los judíos ahí se enojaron contra él, y ya desde los primeros días de su conversión buscaban matarlo a Saulo. Cuando él antes estaba persiguiendo a los cristianos, ahora él se convirtió en un perseguido y necesitaba el apoyo de otros discípulos, donde le bajaron de un muro, ¿se recuerdan? Donde una canasta no podía escaparse solo, necesitaba el apoyo de otros discípulos de Cristo que le ayudaron para que pueda escaparse. Apoyo de la comunidad cristiana. Cuando llega Pablo después de un tiempo a Jerusalén, ¿qué sentían los cristianos ahí? Miedo también. No confiaban en él. No creo que se ha convertido. Es una estrategia para perseguirnos y para echarnos a la cárcel. Pero había un Bernabé que no hizo caso a su miedo. A lo mejor humanamente tenía también miedo, ¿verdad? Pero él decía, no, yo voy a darle una oportunidad. Si él dice que él ahora cree en Jesús, yo tengo que creerlo. Como dice Pablo, también escribe, ¿no es cierto? El amor todo lo cree, ¿no? Entonces, más bien en este caso, Bernabé no fue defraudado, sino que Bernabé se lo convirtió para Pablo ahora en un acompañante y un fuerte apoyo para el recién convertido Pablo. Aquí en esta carta a los romanos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo a varias personas reconoce de una manera muy personal de cómo estas personas han estado apoyando su ministerio y su servicio, sus viajes, para que él realmente podía hacer esta gran obra, por lo cual Jesús le había llamado cuando él se convirtió. Repito, sin estas personas que vamos a escuchar ahora, y muchos otros también, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, no hubiera podido hacer todo lo que él hizo. Nosotros vemos muchas veces como Pablo como el luchador solitario, como un Rambo espiritual, ¿no? Y olvidamos
no es así. No era un solitario, no era un Rambo espiritual que andaba ahí por toda Asia, por el Imperio Romano, convirtiendo a la gente. No, él está muy consciente de todo el apoyo que él ha recibido. Aquí está Febe, la diaconisa, la encendida en el Señor, podemos llamarlo también, ¿no? Pablo dice, ella ayudó a muchos y a mí mismo. Y Pablo pide y exhorta, recíbenla en el Señor, como es digno de los santos. Recíbanla. Parece que a través de Febe llegó la carta de Pablo a los romanos desde Corinto hasta la ciudad de Roma. Febe era la que entregaba la carta, por eso pide Pablo, recíbenla por favor. Luego ellos ya son un poco más conocidos, Priscila y Aquila, ¿no? Mis colaboradores, ¿cuántas veces encontramos esta palabra aquí, no? Mis colaboradores, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Ellos han apoyado fuerte todo el servicio que yo he podido realizar. Si no había una Priscila y una Aquila, no, ni la mitad hubiera podido hacer, un poco en esas palabras. Es más, parece en la ciudad de Éfeso se recuerda a Pablo que ellos expusieron su vida por mí. Expusieron su vida por mí. Me han protegido. Otras personas menciona a Pablo, Andrónico y Junias. Mis compañeros de prisiones, dice Pablo, y muy estimados. Pablo sintió también, claro, nosotros leemos ahí, Pablo cantando en la cárcel y todo eso. Sí es cierto, pero no nos olvidemos que siempre Dios había puesto también gente al lado de Pablo que le podían también infundir aliento, ánimo, fortaleza, orar juntos, alabar juntos, aún en situaciones más adversas, en este caso dentro de la cárcel. Llegaron a ser dos personas muy estimados para Pablo, porque en los momentos más oscuros han estado conmigo. Amén. Rufo y su madre. Pablo pide, saludad a Rufo y a su madre. Y Pablo aumenta algo muy interesante, dice, y mía. No es que era su madre, pero parece que él recibió el apoyo de esta señora en algún momento muy fuerte y muy cariñoso. Pablo, necesitas, se ha alojado otra vez en su casa. Pablo, hermano Pablo, ¿está bien su cama? ¿Necesita una almohada más? Pablo, quiero que esté cómodo en mi casa. Como una madre. ¿Está bien la comida, Pablo? ¿Qué más? ¿Qué desea desayunar en la mañana? La madre de Rufo llegó a ser una madre para él. Me viene a la mente, queridos hermanos, que cuando yo me alojé, cuando yo he salido de mi país, ya son 27 años, fui a visitar, antes de salirme a Sudamérica, a Chile, el 8 de enero de 1995 estamos hablando, y me alojé en esta casa de este hermano, un querido hermano que hace tiempo ya no lo he visto, hace un lindo servicio de canciones para niños, hace ahora en Alemania, relativamente conocido incluso, pero esta vez no, nadie lo conocía, yo lo conocí y llegó a mi iglesia en algún momento, yo lo alojé también en mi cuarto, llegó a Berlín para una marcha para Jesús, esta época se acuerdan que habían marchas por todo el lado, ¿no? Entonces, y él me invitó a Múnich, antes de irme a Sudamérica, ven visitarme a mí, a mi familia. Y llegué a su casa y muy lindo todo, me ha hecho pasear por la ciudad de Múnich y todo eso, todo lleno de nieve, era invierno, enero es invierno. Y su mamá, yo no tenía almohada para mi largo viaje a Sudamérica, tan cariñosa, me regaló una almohada. Por eso le digo de la almohada, ¿no? Por eso me ha venido a la mente. Me regaló una pequeña almohada para mi largo vuelo, porque ella sabía, es tu primer vuelo. Sí, mi primer vuelo. Yo nunca había volado en mi vida. Y a un vuelo tan largo desde Alemania hasta Santiago de Chile, ¿no? Como 14 horas, no sé cuántas, ¿no? Entonces, para que yo pudiera dormir bien en este vuelo, me regaló una pequeña almohada. Entonces, esas son las cosas que Pablo también se refiere aquí. Cosas a veces, detalles, cosas pequeñas, de cuidar a un siervo. Amén. O de hospedar y de tratarle con esa dignidad que es un siervo del Señor. Amén. Y luego Pablo habla de Timoteo, conocido, joven. Pablo dice, simplemente lo llama mi colaborador. Gayo, un hombre relativamente conocido también.
hospedador mío, dice Pablo, y de toda la iglesia, y de muchos otros también. Parece que Pablo se alojó en la ciudad de Corinto porque Gayo era de Corinto, se alojó en la casa de Gayo juntamente con Timoteo. Y parece que en la casa de Gayo, en la ciudad de Corinto, escribe Pablo esta carta, porque dice mi hospedador, que estaba hospedado ahí en la ciudad de Corinto. Interesante es al final lo que hemos leído. Había otro muy querido hermano, un hermano que se llamaba Tercio, el tercero, ¿no? Tercio. Y es interesante porque era un hermano y era un escribano, quien escribió la carta a los romanos. Es decir, no es Pablo que con pulso escribió la carta a los romanos, sino dice al final, es Tercio, el escribano, que escribe la carta bajo el dictado de Pablo. Y es muy frecuente, no es algo extraño, ni en esta época, ni para Pablo y de todas sus cartas. Lo mismo hizo Pablo también con la primera carta a los Corintios. O sea, les voy a mencionar las cartas donde está bien clarito que no fue Pablo quien escribió con su pulso, sino que tuvo un escribano que escribía la carta. Pero al final de la carta siempre pone Pablo su sello también, que era común esto, o como nosotros diríamos, su firma. La primera carta a los Corintios fue escrita por un escribano, dictado por Pablo. La carta a los Gálatas nos muestra que Pablo solamente pone al final su saludo, su firma. La carta a los Colosenses. Busquen todas estas cartas, al final lo vas a encontrar como Pablo menciona que luego él escribe con su propia mano. Segunda Tesalonicenses menciona también que fue escrita por un escribano bajo el dictado de Pablo. Era típico en esta época, y también se encuentra mucho en la literatura judía, que era muy común que una persona que quería escribir cartas podía concentrarse en su pensar, en lo que él quería escribir, y la otra persona escribía todo lo que le dictaba. Era común tener un escribano o un amanuense para escribir, y el autor al final pone su firma. Todos esos y muchos otros llegaron a ser colaboradores de Pablo. Y realmente es muy pertinente preguntar, ¿qué sería Pablo sin todas estas personas, sin este apoyo? Amén. Y la palabra es muy clara. Pablo también lo reconoce en 1 Corintios capítulo 3, donde dice en el verso 5 al 9, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Pablo escribe, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Verso 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, ¿cómo? Conforme a su labor. Y dice Pablo esas famosas palabras, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, Pablo reconoce realmente, ni yo soy lo importante, ni todas las cosas, sino al final es Dios el que trabaja. Nosotros colaboramos en la obra del Señor. Nosotros no hacemos la obra de Dios, lo hace Él. Pero Él permite, Dios tampoco se ve, ni Jesús se ve como el Rambo espiritual, como un luchador solo. Ni Moisés era un Rambo espiritual, ni Josué era un Rambo espiritual, ni Samuel, ni David, ni Elías, ni Juan, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Timoteo. En la iglesia del Señor no hay rambos espirituales. Todos disfrutamos la comunión y necesitamos el apoyo de los unos a los otros. Amén. Y cada uno, dice Pablo, va a recibir, todos somos colaboradores de Dios, y cada uno recibirá su recompensa conforme a su obra. Pero hay algo más en este último capítulo. No solamente esta manifestación importante que el Evangelio produce una comunidad, no unos luchadores solitarios. Pablo también hace una petición final en esta carta de mantener pura la doctrina. Es como que lo último que Pablo pida a la iglesia de Roma y al fin a todos los cristianos, de mantener pura la sana doctrina.
O sea, todo lo que yo os he enseñado, en otras palabras, todo lo que yo os he escrito a través de los 15 capítulos en Romanos, si ustedes no se cuidan, si ustedes se descuidan y empiezan a abrazar otras ideas y filosofías y pensamiento humano, etcétera, etcétera, no están manteniendo pura la doctrina. Es muy importante, dice Pablo, que deben mantener la sana doctrina. Dice en el versículo 17 al 20, el apóstol Pablo, Romanos 16, y Pablo lo ruega otra vez, podría demandarlo, pero siempre Pablo ruega, hermanos, por favor, en ese sentido. Dice Pablo, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La atmósfera cambia drásticamente. Por un lado, mucha gratitud y mucho cariño para tantas personas que apoyan y colaboraron en la obra de Dios. Pero Pablo también está consciente, sin embargo, también hay muchas otras personas que están luchando no en favor de la obra de Dios, sino en contra. Y lo hacen a través de tergiversar las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Lo hacen a través de falsas doctrinas y herejías, luchando en contra de la obra de Dios. No solamente existen en la iglesia los buenos colaboradores, sino existen también, como Juan decía, infiltrados anticristos que realmente van en contra de la obra de Dios. ¿Cuál es la característica de ellos? Causan divisiones y tropiezos como el león, ¿se recuerdan? Ahí están los 4 toros y viene el león rugiente ahí para ver cómo lo voy a causar división, tropiezo a través de falsas doctrinas. Y Pablo recomienda y ruega que os apartéis de ellos. A los genuinos colaboradores de Cristo, júntense con ellos. Pero los que causan división y falsa doctrina, que os apartéis de ellos. 18. ¿Por qué? ¿Por qué así no deberíamos amar a todas las personas? Para decir algo muy placativo, ¿no? Pablo dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y cómo trabajan? Pablo dice, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y Pablo dice, la solución es, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y una tremenda promesa. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, si ustedes, los toros del Señor, se mantienen juntos, este león nada podrá hacer. Y Pablo dice al final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, sea con vosotros. ¿Qué divide? Pablo reconoce e identifica qué causa división. Las falsas doctrinas. ¿Cómo pudo el león dividir a los toros? Con falsas palabras, que no eran ciertas, los pudo dividir. Entonces, y Pablo recomienda aquí es que debemos identificar los que causan divisiones y enseñan falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque la división causa daño en el cuerpo de Cristo. Porque el diablo es como un león rugiente que anda a ver a quién devorar. La falsa doctrina produce un daño irreparable. Pablo dice, por eso, esas fuertes palabras, que os apartéis de ellos. Jesús decía algo muy similar al respecto de los falsos profetas. Jesús decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como. No vienen como lobos, como leones, sino como vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas. El apóstol Juan, el apóstol que siempre ha reconocido, el apóstol del amor ágape, que os améis los unos a los otros, ¿se acuerdan? Es este mismo Juan que recomienda, exige a los hermanos que deben amarse. Es el mismo Juan que identifica también, sin embargo, si uno viene con herejías, Juan escribe, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo,
Juan dice, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y Pablo se pone muy serio frente a falsos evangelios al escribir en Gálatas 1:8-9, dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os ha anunciado otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, separado de Dios eternamente. Y para demostrar que no fue un error lo que Pablo dice, repite Pablo en verso 9, como antes hemos dicho, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sentimos esta seriedad? ¿Sentimos esto de que como que un poco exagerando, no? ¿Sentimos esta seriedad? En el caso de los toros, era vida o muerte. Pablo dice, ellos no sirven al Señor Jesucristo, sirven a sus propios vientres. ¿Y cómo causan división, tropiezo y falsa doctrina? Pablo escribe con suaves palabras, es decir, con un lenguaje atractivo y elegante, como lo que decimos comúnmente, pero habla bonito. Sí, habla bonito, pero está causando división, tropiezo y enseñando herejías para que luego el león pueda venir a devorar, a buscar a quien devorar. Pablo escribe, con lisonjas engañan. ¿Qué significa lisonjas? Elogias, dice en griego. Con bendiciones, con alabanzas y lindas palabras. Pero Pablo dice, más engañan. Pero habla bonito, habla lindo, pero está engañando. Como Jesús decía, el falso profeta no lo vas a identificar porque dice las cosas muy de frente y muy claro. No lo vas a identificar así. Lo vas a identificar cuando tú conozcas bien lo que es la buena palabra de Dios y para poder identificar y separar lo que es falso. Pablo dice, engañan y seducen. Ahora, ¿a quiénes? Pablo dice, los corazones de los ingenuos. ¿Qué significa? Los que creen todo y no sospechan nada malo. Los ingenuos en su corazón. Los que piensan, no creo que sea tan serio, no creo que sea tanto así, este alemancito creo que está exagerando. Por eso, ¿a quiénes puede engañar? El anticristo, el diablo, los herejes, las falsas doctrinas, los falsos profetas. ¿A quiénes puede engañar? A los que creen todo. Oh, pero habla bonito, pero mira, usa la Biblia. El diablo usa la Biblia. Me gustó eso, aunque yo no sepa mucho inglés, pero lo he observado y me gusta cómo dice una Biblia inglesa. A ver, los que saben inglés, ojalá lo mencione, lo pronuncie bien. Dice en inglés, and by smooth speak, in flattery they deceive the hearts of the unsuspecting. ¿No? Más haciendo énfasis en esta última palabra, unsuspecting, que no sospecha nada malo. ¿Está bien dicho? Unsuspecting, por lo menos eso, lo más importante, ¿no? Es la Lexham English Bible, LEB. Entonces, qué importante de no ser ingenuos. Los toros han sido muy ingenuos, uno de ellos por lo menos, ¿no? Creer, porque, claro, hay que ver las intenciones del león. ¿Qué es el león? Yo estoy cuidando su comunión entre ustedes, por eso te estoy advirtiendo, ten cuidado con él. Conmigo no tengas cuidado, con él ten cuidado. ¿Ah? Entonces debemos tener cuidado. Amén. ¿Cuál es la solución? Pablo dice claramente, ¿cuál es la solución? Ser obediente al Evangelio. El apóstol Pedro escribe, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, el Evangelio no solamente es bonito, que hay que creerlo y qué sé yo, para ser salvo. El Evangelio, dice Pablo, dice Pedro, dice Jesús, dice la palabra de Dios. Al Evangelio hay que obedecer, hay que vivirlo. Esa es tu protección, ese es tu cuidado. Si solamente lo tienes ahí, archivado en un cuaderno, en un rinconcito de tu corazón, no sirve para nada. El Evangelio hay que vivirlo, el Evangelio hay que impulsarlo, el Evangelio hay que obedecerlo. Conocerlo para obedecerlo.
Yo creo que ese es el énfasis, es el afán de Pablo, porque escribe 16 capítulos de Romanos explicando una sola cosa: el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Y sea obediente a esta fe y al evangelio. Luego Pablo dice, sea sabios para el bien. Debemos ser sabios, debemos ser inteligentes para hacer lo bueno en nuestras vidas, impulsarlo en nuestras vidas y apoyar a otros también en hacer el bien. Ese es nuestro cuidado, esa es nuestra protección, dice Pablo. Y ser ingenuos para el mal. Es decir, lo que ahí utiliza otra palabra, pero la Reina Valera traduce así. Lo que está diciendo Pablo es para ser ingenuos para el mal, significa ser puros y sin mezcla frente al mal. Es decir, identificar al mal, reconocerlo como algo malo y desecharlo como malo. Eso es ser ingenuo para el mal. Es decir, ser puro, no mezclar así. Eso va a ser nuestra protección. Ser obediente al evangelio de Cristo, ser sabios para el bien y no mezclarse con el mal. Amén. Pablo decía también, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No sean ingenios en pensar. No sean inocentes ahí como que sin sospecha, unsuspecting en el pensar. No seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia de no hacerlo, pero maduros en el modo de pensar. Hay que madurar en cómo pienso, en cómo utilizo esta masa gris. Y ahí viene esa tremenda promesa, que no es para el futuro. Algunos lo toman como para el futuro, para la segunda venida de Jesús. El verso 20, donde Pablo da esa tremenda promesa que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es un resultado en tu vida y en la comunidad de nuestra vida, cuando somos obedientes al evangelio, cuando somos sabios y puros. Entonces ahí viene esta victoria contra Satanás, sus anticristos y sus herejías y falsas doctrinas. Seremos victoriosos. Amén. Santiago también decía, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo mismo. Amén. Hay que resistir, hay que someterse a Dios, a su palabra, a su evangelio, a la buena palabra. Resistía al diablo y él será aplastado bajo nuestros pies. Y para finalizar, en Romanos 16, 25 al 27 dice Pablo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces ya se dan cuenta, ¿no? La fe es no solamente algo en sí. Yo tengo fe. Para obediencia a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Eso es lo que llamamos la doxología final. Es cierto, el discípulo de Cristo debe obedecer, debe buscar ser sabio, debe someterse a Dios. Pero escúchame algo muy importante, para eso es esta doxología al final de Pablo. Sin embargo, todo lo que tú puedes hacer, identificar y lograr y hacer y someterte y buscar sabiduría y todo eso, todo está muy bien, es cierto, pero de por sí no produce nada. Es decir, si el Dios Padre Celestial no opera en cada uno de nosotros, no ocurre nada. Es decir, tenemos que dar el lugar también de reconocer que solo el Dios de gloria, dice Pablo, puede confirmar, fortalecer y establecer al creyente en Cristo. Solo el Dios de gloria. Esta realidad de la operación de Dios y también de la necesidad de la operación de Dios está enseñado claramente en esas palabras que quiero un poquito desenredar. Aparece todo un aglomerado de palabras, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo Pablo? Todo esto está enseñado de que
que solo Dios puede confirmarnos en Él mismo. Solo Dios puede realmente establecernos y fortalecernos. Pablo dice, esta realidad de no solo ser sabio y someternos y hacer y tener cuidado y apartarse y unirse con las personas correctas, sino esta realidad de que todo depende también de Dios. Pablo dice, está enseñado en el Evangelio de Cristo, está claramente enseñado en la proclamación, en la predicación de Jesucristo, está enseñado totalmente claramente en la revelación y manifestación de Cristo. Pablo aumenta que está enseñado claramente en las Sagradas Escrituras, esta realidad. Está claramente enseñado en y a través de los mandatos de este Dios eterno. Y también está bien claro, dice Pablo al final, que se enseña en la genuina evangelización a las naciones, es decir, que obedezcan a la fe. Está claramente enseñado, dice Pablo, en todo lo que se refiere al Evangelio y al Señor Jesucristo en las Escrituras, que a Dios único y sabio, que mediante Jesucristo debemos nosotros dar gloria. Para Pablo está bien claro estas dos cosas contundentes, estas dos cosas profundas del Evangelio de Cristo, que no podemos separarlos. Si los separamos, vamos a estar requete mal. Si nos aferramos el uno más que al otro, vamos a estar mal. ¿Cuáles son estas dos verdades profundas del Evangelio donde termina el apóstol Pablo? Primero, la verdad expresada a través de la sana doctrina. Ese es el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo es tan enfático. Nadie puede predicar otro evangelio. Es el primer asunto al cual nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, debemos aferrarnos. La verdad expresada por la sana doctrina de Cristo. Y segundo, de dar gloria a Dios expresado por la genuina adoración. De estas dos realidades y verdades del Evangelio de Cristo, no puedes separarlos. Es decir, no puedes solo buscar la sana doctrina, la verdad, y yo busco en la palabra, en los libros y todo, y exégesis y hermenéutica y todas esas cosas, y no logras una genuina adoración a Dios. La doctrina sin genuina adoración solo serán cuestiones mentales. Solo es cuestión mental. Solo vas a tenerlo aquí todo y no va a producir nada en tu vida. Junto con la genuina adoración se va a transformar tu vida. Y por otro lado, la adoración sin la sana doctrina, solo adorando y cantando y alabando, pero sin la verdad expresada en la sana doctrina, es puro emocionalismo. Entonces no podemos escoger, esa es la iglesia de la sana doctrina. No, y aquí está la iglesia de la tremenda alabanza y adoración. ¿Queremos victoria? ¿Queremos que realmente Satanás sea aplastado bajo nuestros pies? ¿Queremos realmente someternos a Dios y resistir al diablo para que huya de nosotros? Debemos nosotros aferrarnos, como decimos, con uñas y dientes, decimos, ¿no? A la verdad de Dios. Pero igualmente a una genuina, con todo el corazón, adoración al Señor. Amén. Eso significa la palabra doxología. Doxología significa eso lo que acabo de expresar. Hablar lo correcto, pero para la gloria de Dios. Hablar doxología. Hablar lo correcto, logos, hablar la verdad. Logos, doxo, la gloria. Esta pequeña, tremenda, sencilla palabra expresa todo el Evangelio de Cristo. Doxología. Hablar para gloria. No podemos hablar mentiras para gloria, ¿verdad? Entonces, hablar la verdad y la gloria. Un diccionario, voy a terminar con esto, expresa lo siguiente a través de la doxología. Dice, la teología no puede lograr progreso verdadero sin el espíritu de adoración. La doctrina y la doxología van juntas. La adoración divorciada
de la sana doctrina degenera en emocionalismo superficial. La doctrina divorciada de la verdadera adoración cae en intelectualismo árido. Amén. Amén. Eso no son mis palabras, eso lo he leído, he citado. Entonces, queridos, realmente yo nos deseo para nuestras vidas y para este año que nosotros, por ahí hay algunos pueden reconocernos como, ojalá fuera así, yo no, cada uno ya tiene que ver eso, ¿no? Que parece que aquí el pastor, esa es mi intención por lo menos, ¿no? Busca fundamentar en la palabra de Dios y la buena palabra, el evangelio. Por eso también todo el año hemos compartido Romanos capítulo 16, ¿no? Justamente para lograr eso, para buscar esto. Pero yo me alegro realmente cómo termina Pablo su tremenda exposición del evangelio de Cristo. Pablo dice, sin embargo, si no damos a través de todo esto gloria a Dios, no sirve de nada. A Él sea la gloria, a Él sea nuestra adoración y toda nuestra vida. Hagamos eso, amén. Que realmente buscamos la sana doctrina, pero no queremos entrar en un intelectualismo árido, sino lo vamos a juntar con una verdadera doxología, con una verdadera adoración al Señor, con verdaderamente aquí con cánticos o sin cánticos, pero nuestro corazón realmente emite este perfume para el Señor, donde adoramos al Señor con nuestras vidas. Amén. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.